Teoría prohibida. Cómo Estados Unidos paga a influencers y periodistas para moldear opinión en Latinoamérica. En 2024, periodistas y creadores de contenido en México, Venezuela y Nicaragua recibieron financiamiento canalizado a través de embajadas estadounidenses. No lo descubrió un informante anónimo. No es una filtración. Está en los registros públicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La operación existe. Está documentada. Tiene presupuesto aprobado por el Congreso. La pregunta que nadie está haciendo es más incómoda. Cuando alguien te convence de algo, ¿sabes realmente de dónde vino esa idea? Para entender lo que ocurre hoy, hay que retroceder a 1947. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y ya estaba dividiéndose en dos bloques. Estados Unidos y la Unión Soviética no se disparaban directamente. Se disparaban narrativas. Quien controlara el relato, controlaba la lealtad de naciones enteras. En ese contexto, el Congreso estadounidense creó la CIA. Y casi de inmediato, la agencia identificó algo que los generales tardaron más en comprender: las guerras del siglo XX no se ganarían solo con tanques. Se ganarían con periodistas, con radios, con libros, con películas. Con el sentido común que una población entera asume como propio sin cuestionarlo. América Latina era un territorio particularmente sensible. Revoluciones en Guatemala, en Bolivia, después en Cuba. El comunismo no llegaba en barcos de guerra. Llegaba en sindicatos, en universidades, en periódicos. Washington lo entendió. Y respondió con la única moneda que podía circular sin levantar sospechas: la información. Lo que comenzó como una operación encubierta en los años 50 evolucionó durante décadas hasta convertirse en algo mucho más sofisticado, más legal y, precisamente por eso, mucho más difícil de detectar. En 1977, el periodista Carl Bernstein, el mismo que había destapado el escándalo Watergate, publicó en la revista Rolling Stone una investigación que llevó meses de trabajo. El título era directo: la CIA y los medios. Lo que documentó fue más sistemático de lo que cualquiera había imaginado. Según los registros que Bernstein obtuvo, la CIA había operado durante décadas con una red de más de 400 periodistas en nómina o bajo acuerdos de colaboración. No agentes disfrazados de reporteros. Periodistas reales, en medios reales, con carreras reales, que ocasionalmente recibían instrucciones, filtraciones dirigidas o pagos encubiertos. La operación tenía nombre: Mockingbird. Y su escala abarcaba desde columnistas de The New York Times hasta corresponsales en América Latina, Europa y Asia. El Senado investigó. El director de la CIA, William Colby, confirmó partes del programa ante el Comité Church en 1975. La respuesta institucional fue declarar que la práctica había cesado. Pero la pregunta que los investigadores dejaron abierta fue más relevante que la respuesta: ¿cesó el objetivo, o solo cambiaron los métodos? La evidencia histórica sugiere lo segundo. En 1983, el presidente Ronald Reagan firmó la National Security Decision Directive 77, que formalizó la diplomacia pública como herramienta de política exterior. Ese mismo año nació el National Endowment for Democracy, el NED. Una organización formalmente privada, financiada casi en su totalidad por el Congreso estadounidense, con el mandato explícito de promover la democracia en el exterior. Su primer director, Alan Weinstein, fue absolutamente transparente al respecto. En 1991 declaró al Washington Post: mucho de lo que hacemos hoy lo hacía la CIA hace 25 años de manera encubierta. No es una acusación. Es una cita directa del fundador. Desde entonces, el NED ha financiado medios, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y, más recientemente, creadores de contenido digital en decenas de países. En América Latina, los destinos prioritarios han seguido una lógica constante: Venezuela, Cuba, Nicaragua,
Bolivia en ciertos periodos, y México cuando la relación bilateral se tensiona. USAID, la agencia de cooperación estadounidense, opera en paralelo con programas específicos para medios independientes. Entre 2010 y 2022, USAID destinó más de $65 millones a programas de medios en Cuba solamente, según datos del Government Accountability Office. El programa incluía financiamiento a publicaciones digitales, capacitación de periodistas y distribución de contenido. Algunos de esos periodistas cubrían la realidad cubana sin declarar públicamente el origen de su financiamiento. Aquí entra la psicología. Los investigadores Oblani-Weiss demostraron en los años 50 algo que hoy la neurociencia confirma: la credibilidad del mensajero importa más que la calidad del mensaje. Un mismo argumento, presentado por una fuente percibida como cercana y auténtica, genera más cambio de opinión que el mismo argumento presentado por una fuente extranjera o institucional. Este principio tiene nombre en la literatura académica: el efecto del mensajero creíble. Es exactamente por eso que el modelo evolucionó. Financiar Radio Martí desde Miami para transmitir hacia Cuba tenía un límite evidente: la audiencia sabía de dónde venía la señal. Pero financiar a un periodista venezolano, con audiencia venezolana, que habla como venezolano y conoce los códigos culturales venezolanos, produce algo radicalmente distinto: credibilidad nativa. El receptor no activa sus defensas frente a un mensaje extranjero porque, en apariencia, no hay ninguno. Este no es un mecanismo teórico. En 2020, el portal The Intercept documentó cómo medios digitales en Venezuela habían recibido financiamiento a través de organizaciones intermediarias vinculadas al NED, sin que sus audiencias tuvieran acceso a esa información. En México, investigaciones del Medio Proceso y del colectivo SPIN identificaron en 2023 y 2024 transferencias de la embajada estadounidense hacia organizaciones que a su vez apoyaban a periodistas y creadores de contenido críticos con el gobierno de López Obrador y, posteriormente, con el de Claudia Sheinbaum. Ninguno de estos financiamientos es necesariamente ilegal. Ese es el punto central que este análisis no puede ignorar. El Departamento de Estado no oculta que hace esto. Sus programas están en su sitio web. Sus presupuestos pasan por el Congreso. La diferencia entre esto y la operación Mockingbird no es la intención, influir en la opinión pública de otros países, sino la arquitectura de la plausible denegación. Hoy la cadena entre el financiamiento y el contenido tiene suficientes capas intermedias como para que ningún periodista financiado tenga que recibir instrucciones directas. La selección ocurre antes: se financia a quienes ya piensan de cierta manera, y se refuerza lo que ya existe. Eso, desde el punto de vista de la persuasión, es considerablemente más eficiente. Asterisco. Teoría prohibida. Cómo Estados Unidos paga a influencers y periodistas para moldear opinión en Latinoamérica. Hasta aquí, la narrativa tiene una dirección clara: Estados Unidos financia medios, los medios producen contenido favorable, la audiencia consume ese contenido sin saber su origen. Un esquema que parece relativamente simple de identificar y rechazar una vez que se conoce. Pero hay un detalle que cambia todo. En 2022, la investigadora Anya Shefran de la Universidad de Columbia publicó un análisis que examinó décadas de programas de financiamiento a medios en países en desarrollo. Su conclusión fue incómoda para todos los bandos. Una parte significativa de los periodistas financiados por organizaciones vinculadas al gobierno estadounidense producían periodismo genuinamente valioso. Investigaciones reales. Denuncias reales. Corrupción real expuesta. No eran agentes. Eran periodistas. Y eso es exactamente lo que hace que este mecanismo sea tan difícil de desmantelar con una narrativa simple. Porque la pregunta ya no es si el financiamiento existe, está documentado. La pregunta es qué hace ese financiamiento con la agenda periodística a largo plazo. No con cada artículo. Con el conjunto.
Con lo que se investiga y lo que no se investiga. Con los gobiernos que reciben cobertura crítica sostenida y los que no. Con los temas que se vuelven urgentes y los que permanecen invisibles. Ese fenómeno tiene nombre en la teoría de medios, agenda setting de segundo nivel. No te dicen qué pensar. Te dicen sobre qué pensar. Y, con suficiente consistencia, te dicen cómo clasificar lo que estás pensando, qué es corrupción, qué es democracia, qué es amenaza. El punto de quiebre real no es que el financiamiento exista. Es que funciona mejor cuando el periodista financiado cree genuinamente en lo que hace. La ausencia de coerción no es una prueba de neutralidad. Es, precisamente, la condición que hace al sistema más eficaz. Un agente que recibe órdenes puede desobedecer. Un periodista que comparte los valores de quien lo financia no necesita instrucciones. Y una audiencia que confía en ese periodista no tiene ningún mecanismo visible para detectar la diferencia. En 1954, el gobierno de Eisenhower orquestó el derrocamiento del presidente democráticamente electo de Guatemala, Jacobo Arbenz. La operación militar tuvo un nombre en clave, Success. Pero antes de que llegaran las armas, llegó otra cosa, una campaña de radio y prensa diseñada para convencer a los guatemaltecos de que su propio gobierno era una amenaza soviética. La mayoría de los guatemaltecos que creyeron ese relato no sabían que lo habían construido analistas de la CIA en Washington. 70 años después, la tecnología cambió. La intención, no. Lo que distingue el presente del pasado no es la existencia de la estrategia, sino su escala y su precisión. En los años 50, llegar a un ciudadano guatemalteco requería controlar una emisora de radio o imprimir un periódico. Hoy, un creador de contenido con 300.000 seguidores en TikTok puede alcanzar esa misma audiencia con un video de 90 segundos, producido en su habitación, con su cara, con su acento, con sus referencias culturales. La credibilidad nativa que la CIA intentaba fabricar artificialmente durante décadas ahora viene incluida en el formato. Y aquí es donde este análisis deja de ser historia y se convierte en algo que te afecta directamente. No se trata de asumir que todo periodista crítico de ciertos gobiernos está financiado por Washington. Esa conclusión sería tan poco rigurosa como ignorar que el financiamiento existe. Se trata de desarrollar una capacidad diferente, la de preguntar, sistemáticamente, quién financia lo que consumes. No como paranoia. Como hábito intelectual. Las herramientas existen. Los registros del Departamento de Estado son públicos. Las bases de datos del NED están en línea. Las declaraciones de financiamiento que algunos medios incluyen, y otros omiten, son verificables. El problema no es la falta de información. Es que nadie nos enseñó que esa era una pregunta necesaria. La estrategia más sofisticada de influencia no es la que te convence de una mentira. Es la que te hace sentir que llegaste solo a una conclusión que alguien más diseñó para ti. Esa es la operación que lleva décadas en funcionamiento. Y reconocerla no requiere conspiración. Requiere leer los documentos que ya son públicos. Si llegaste hasta aquí, ya tienes las herramientas para hacer una cosa concreta. La próxima vez que un medio o un creador de contenido te genere una opinión fuerte sobre política latinoamericana, busca su financiamiento antes de compartir su contenido. Ese acto simple es más disruptivo para estas estrategias que cualquier denuncia. Suscríbete. Porque el siguiente video examina el caso inverso, cómo los gobiernos latinoamericanos aprendieron exactamente las mismas técnicas y las usan contra sus propias poblaciones **.